las obligaciones contraídas y apartarse del acatamiento de los compromisos adquiridos. Trae como consecuencia el deber de resarcir los daños que con ello haya generado a su contraparte. En relación al presupuesto del daño, es menester recordar lo precisado en numerosas oportunidades por la jurisprudencia, definiéndolo como, abre comillas, el sufrimiento de un mal, menoscabo o detrimento en sentido natural, no es motivo suficiente para considerar la presencia de un daño resarcible, pues debe tratarse de una lesión a un bien jurídico que goza de protección constitucional o legal, de suerte que dicha transgresión faculta a su titular para exigir su indemnización por la vía judicial. Es decir, que el bien vulnerado ha de tener un valor para el derecho, y tal situación se deduce del amparo que el ordenamiento le otorga. El criterio para establecer la existencia del daño es entonces normativo, lo que quiere decir que los valores, principios y reglas del propio sistema jurídico dictan las pautas para determinar lo que debe considerarse como daño. El daño o perjuicio no es solamente una afectación a la esfera externa del sujeto, como por ejemplo un detrimento patrimonial o una vivencia subjetiva, verbi gratia, un intenso sufrimiento psicológico, porque para que tales repercusiones alcancen el estatus de daño resarcible, debe haber sido valorada previamente por el ordenamiento jurídico como dignas de protección jurídica y de indemnización. Referente a la reparación, la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 22 de octubre del 2021, estableció, abre comillas, comprobado los elementos axiológicos de la responsabilidad civil, entre ellos el daño, compete al juez cuantificar el valor de la indemnización, ello conforme a distintas tipologías materiales e inmateriales debidamente acreditadas, siempre en la mira del principio de reparación integral consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Significa que en lo posible el agraviado debe ser restituido al estado anterior de la conducta dañosa. Ese ha sido el pensamiento de la Corte. Propende dejar a la víctima en forma similar al que precedía a la ocurrencia de los hechos perjudiciales. De todas maneras, como las secuelas pueden diferirse en el tiempo, la providencia debe proyectar la indemnización hacia el futuro, comprendiendo cualquier rezago pendiente de causarse al momento en que se profiera. Es necesario entonces atender las condiciones específicas del damnificado y la magnitud del daño resarcible, por lo mismo como se encuentre al momento de dictar sentencia y no simplemente en la fecha en que se produjo el menoscabo, toda vez que es factible que entre uno y otro instante la materialización del perjuicio sufra alguna variación o que sus defectos se extiendan en el tiempo. Cierra comilla. Entre los daños a ser indemnizables tenemos los daños patrimoniales o materiales definidos como aquellos que atentan contra bienes de orden económico, los cuales se dividen en daño emergente y lucro cesante. Al respecto, el artículo 1614 del Código Civil indica: entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de no haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Carga de la prueba. Nuestra ley procesal civil establece en su artículo 164 y sus siguientes del Código General del Proceso la necesidad que tiene toda decisión judicial de fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. De este mandato nace para las partes la obligación de demostrar a través de los medios probatorios necesarios los supuestos de hecho y de derecho que soportan su pedido, y con base en ellos el juez proferirá la decisión respectiva.
Es menester precisar que la pretensión indemnizatoria que se intente debe observar todo el rigor que en materia probatoria ofrece cualquier contienda procesal, por lo que corresponde al actor, tal como lo advierte el artículo 167 del Código General del Proceso, probar todos los supuestos fácticos sobre los cuales hace descansar sus pretensiones, así como los elementos axiológicos que las estructuran. La misma norma determina que incumple a las partes probar el supuesto de hecho que las normas consagran y el efecto jurídico que ellas persiguen, de tal manera que la carga de la prueba es la situación jurídica en que la ley coloca a una de las partes correspondiente al imperativo de probar determinados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumple con esta responsabilidad, se encontrará en una situación de desventaja respecto a la decisión perseguida dentro de la ley. De lo probado en el expediente y la resolución del caso, en el presente proceso, se encuentra probada la existencia del vínculo contractual entre la señora Marelis María Mares Montero y la compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., mediante la póliza de seguro de vida Grupo Deudores número BGDB 011-0043, la cual ampara el riesgo de muerte por cualquier causa, incapacidad total y permanente y desmembramiento a fin de garantizar el cumplimiento del crédito de libranza número 0013-0158-6396-1355-1231, adquirido con Banco BBVA Colombia S.A., que fue formalizado el 29 de mayo del 2018 por valor de 54 millones de pesos, a un plazo de financiación de 108 meses, entidad que adquirió el aludido contrato de seguro en su condición de tomador y beneficiario en su calidad de acreedor, donde funge como asegurada la deudora. Igualmente, se demostró que la señora Marelis María Mares Montero, mediante dictamen médico laboral número WRAR 126 del 2021, del 25 de noviembre del 2021, expedida por la contratista Organización Clínica General del Norte, fue calificada con un 100% de pérdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuración de la invalidez el 1 de octubre del 2021, de origen laboral, notificado a la demandante el 6 de diciembre del 2021, con diagnóstico o motivo de calificación de las patologías taquicardia paroxística no especificada 1479, insuficiencia cardíaca no especificada, hipertensión y trastorno mixto de ansiedad, depresión y estrés. Dictamen que a la postre determinó el retiro del servicio que prestaba en el Instituto Educativo Villanueva como docente en propiedad nombrada mediante decreto número 0127 del 23 de febrero de 1994 por la Secretaría de Educación de Barranquilla. Tal circunstancia motivó la presentación de la respectiva reclamación mediante escrito adiado 4 de febrero del 2022 ante la compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para afectar la póliza de seguro en comento por el amparo de incapacidad total y permanente, que como también está evidenciado, fue objetada íntegra y formalmente por la demandada mediante comunicación del 9 de febrero del 2022, alegando que los diagnósticos que formaron parte de las causales de la calificación de su pérdida de capacidad laboral datan de los años 2009, 2014 y 2017, los cuales no fueron declarados por la asegurada al momento de diligenciar el cuestionario puesto de presente en formato de declaración de asegurabilidad, requerido para suscribir el contrato de seguro, circunstancia que configuraba una reticencia al no poner en conocimiento
un hecho importante relativo a su salud, como lo dispone el artículo 1058 del Código de Comercio, pues arguyó que de haberse reportado no se hubiese aceptado la expedición del seguro o habría quedado aplazada o supeditada a los resultados de los exámenes que la compañía hubiera practicado. Así las cosas, es dable traer a colación que según las historias clínicas aportadas al plenario, se trata que el 10 de agosto del 2009, la señora Marelis María Mares Montero se remitió al servicio de urgencia de la Organización Clínica General del Norte por remisión efectuada de consulta externa por presentar 5 días con taquicardia, sanción de palpitaciones acompañado de disnea y ahora de pequeños esfuerzos, indicando como antecedentes farmacológicos tratamiento con metoprolol 50 miligramos y enalapril. El 6 de febrero del 2017 ingresó al servicio de urgencias de la Organización Clínica General del Norte por el diagnóstico de G453 amaurosis fugaz tratado. R000 taquicardia no especificado en estudio. 148 por fibrilación y aleteo auricular. R074, o sea, dolor en el pecho no especificado en estudio, quedando sentado como antecedentes positivos, fibrilización auricular permanente en tratamiento con metoprolol 50 miligramos cada 12 horas, a quien se le dio egreso el 7 de febrero de ese mismo año con prescripción de ingesta de medicamentos tales como metoprolol de 50 miligramos, tableta, atorvastatina de 20 miligramos, tableta y otros por 10 días. Y interconsulta por especialidad de cardiología e incapacidad de enfermedad general por 2 días. Posteriormente, el 17 de febrero del 2017, la demandante ingresó a la unidad de emergencias de la IPS reseñada por el diagnóstico principal de hipertensión esencial primaria, taquicardia no especificada, dolor en el pecho no especificado, fibrilación y aleteo auricular y cefalea debida atención. Y el 11 de mayo del 2017 compareció nuevamente a la unidad de urgencia por las patologías de taquicardia supraventricular, arritmia gastritis no especificada, quedando consignado en el historial clínico que días atrás se había sometido a procedimientos de ablación cardíaca. En ese sentido, las alegaciones de la parte demandada direccionan a que la asegurada Marelis María Mares Montero no dio a conocer su verdadero estado de salud, circunstancia que trae como consecuencia la aplicación de la previsión del artículo 1058 del Código de Comercio, en cuanto a que la reticencia genera nulidad relativa en el contrato de seguro. Toda vez que al diligenciar el cuestionario de declaración de asegurabilidad contenido en el formato de solicitud de seguro de vida grupo deudores, suscrito el 8 de mayo del 2018, indicó que no presentaba dolor en el pecho, ni tensión arterial alta, infarto o cualquier enfermedad del corazón, lo que pondría en evidencia la existencia de un ocultamiento de los hechos